Bien, equipo, continuamos de regreso con ustedes. Qué feliz de poder acompañarlos. A mí me gusta cuando el programa dura tanto, 2 horas. Tenemos tiempo para hablar y ahondar sobre algunos temas. Tengo que decir que es el tema del estrés financiero o del estrés laboral. Y no sé si podemos relacionar los dos. Vamos a platicar con nuestra experta, la doctora Erika Vía Vicencio Ayub, que nos acompañó aquí varias veces, creo, Erika, desafortunadamente por mí. Cuando estuvimos juntos una vez, después la siguiente vez que te invité no pude estar y esta tercera vez que te quería absolutamente ver para platicar de este tema, creo que estás conectada con nosotros vía Zoom y esto quiere decir que nos obligará a invitarte de nuevo para platicar de esta temática tan interesante. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Eres experta en salud mental y gestión estratégica en recursos humanos de la facultad, perdón, de Psicología de la UNAM. Es un gusto saludarte, Erika. ¿Cómo estás? Ahora, con tu micro va a ser espectacular. Vamos a conectar contigo. Creo que tuvimos un pequeño Ahí percance. estamos. Ahora te Hola, Karim, escuchamos bien. buenas ¿Cómo noches. estás? Pues yo muy contenta de volver a estar con ustedes en el programa y sobre todo que le des espacio a estos temas de salud mental. A ver, Entonces, ya acordamos que nos vamos a reunir próximamente para ya coincidir en persona. será un placer. A ver, el tema del estrés, en general, yo creo que es la enfermedad silenciosa más peligrosa que existe en realidad y la que probablemente es precursora de todas las otras enfermedades que se presentan. Y el estrés laboral y el estrés financiero son dos que yo siento van de la mano. Pero aquí te quiero preguntar, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son las causas del estrés laboral? Si el estrés laboral forzosamente crea estrés económico o si es el estrés financiero que también genera consecuencias en realidad en tu situación laboral. Aquí tú eres la experta, ayúdanos a ayudar a las personas a encontrar la manera de hablar de manera muy libre de este asunto del estrés en general y de la salud mental. Más aún, para mí es estratégico porque la única manera de poder salir de este asunto es justamente de atacar el problema y de ser más vulnerable. Y todos, los que tienen éxito o no, llegamos a tener momentos de debilidad mental importante y es esta capacidad de estar solidarios, de trabajar de manera colectiva, que en mi opinión nos permite pues superar estos momentos, Erika. Claro que sí, Karim. Fíjate, quiero empezar a dar un contexto del estrés porque, y estoy apenas con el estrés general, todavía no voy al estrés laboral, al financiero, y hay estrés postraumático y muchas categorías del estrés. Pero hablando en términos generales, para ir ubicando a la audiencia. El estrés, veámoslo como un automóvil, ¿no? Imaginemos que nuestro cuerpo y nuestra mente es un coche cuando estamos bajo el estrés es como si pisáramos a fondo el acelerador todo el tiempo. Al inicio va a responder muy rápido el coche, va a hacer más kilometraje, parece rendir, pero ¿qué es lo que pasa si no soltamos nunca el acelerador? El motor, que es nuestro corazón, se desgasta. Los frenos, que es nuestro sistema inmune, empieza a fallar. Y el tablero empieza a encender las luces de alerta. Y aquí en el organismo pueden ser los dolores de cabeza, el insomnio, la irritabilidad y muchos otros aspectos. Entonces, si no entendemos esas señales, tarde o temprano el coche se descompone de manera seria. Por lo tanto, en nuestro organismo, la salud física, la emocional y la laboral y la económica, hablando ya de estrés financiero, pues va a tener una factura muy alta. Con esto lo que te quiero decir es que el estrés se puede enfrentar de maneras tan frecuentes en nuestro día a día, pero el problema no está en enfrentarlo, sino el problema está en detectarlo y saber qué hacer, porque nuestro organismo es tan sabio que siempre tiene respuestas. Y cuando yo tengo un estímulo, puede ser un problema laboral, puede ser una deuda o un gasto inesperado, puede ser un problema familiar. Cualquier estímulo que me hace reaccionar porque me siento con presión, como, o con una amenaza,
nuestro cerebro inmediatamente nos manda, científicamente hablando, dos neurotransmisores, que ya los han de haber oído. Uno es adrenalina, otro es cortisol. Y ambos se encargan de que mi cuerpo reaccione. El problema está cuando no hago nada con esa carga extra que voy a mantener día y noche, porque este es uno de los problemas actuales del estrés. Mantengo niveles de estrés altos durante tiempos muy prolongados. Y entonces, como hacíamos la metáfora del coche, empiezo a tener una serie de afectaciones. Y aquí déjame platicar rápidamente algunas afectaciones que estoy segura se van a identificar la audiencia. En el ámbito físico, ¿qué aspectos puedo yo detectar cuando ya tengo niveles altos de estrés? Pues están los obvios, que es la frecuencia cardíaca, la respiración acelerada, la tensión muscular, dolores de cabeza, problemas digestivos, pero también empiezo a tener insomnio o sueño no reparador, o mi sistema inmune se va debilitando y aumentan mis infecciones, vías respiratorias, en fin. También aumenta la probabilidad de desarrollar hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Y la lista es más amplia, ¿no? Esto en la parte física. En la parte psicológica y emocional, empezamos a tener cambios de humor. Nosotros a veces nos damos cuenta que nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, ya reaccionan de manera diferente, exagerada ante estímulos, ¿no? Pues porque están con estos niveles de irritabilidad que a veces ni ellos entienden. Empiezan a preocuparse constantemente y no logran desconectarse de aquello que los está estresando, ¿no? Estos pensamientos que les llamamos rumiantes. También hay un desgaste emocional importante que se traduce como una sensación de vacío, de fatiga mental, y es la puerta a desarrollar otros trastornos, también muy conocidos. Trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, síndrome de burnout, y hay muchas otras enfermedades mentales que hoy por hoy los índices están altísimos. Por último, está el aspecto social, el aspecto conductual. Hablando, por ejemplo, en el trabajo, cuando ya tienes un nivel alto de estrés laboral, hay una disminución del rendimiento. Empiezan a ver los errores, la gente se empieza a aislar, evita el contacto, no solamente con los compañeros del trabajo, sino en la familia, con los amigos. Y empieza un bucle negativo porque la persona incrementa hábitos poco saludables. Aumenta el consumo de la cafeína, del alcohol, del tabaco, de la comida ultraprocesada, del sedentarismo, y entonces va impactando a mayor grado su salud. También, pues el ausentismo. Cuando en las organizaciones empieza el ausentismo, pues esto es síntoma de que algo está pasando. Empiezan los conflictos laborales, la rotación de personal y bueno, la productividad se ve impactada. Cuando me dices, hablemos del estrés, creo que es uno de los mejores temas, Karim, porque te quiero compartir algunas cifras y con esto te doy la palabra ya, de cómo estamos en nivel de estrés. Primero a nivel mundial, la OMS estima que el 75% de los trabajadores han experimentado síntomas de estrés laboral en el último año. Entonces, prácticamente, si volteamos a ver a nuestros compañeros de trabajo, 7 de cada 10 tienen problemas de estrés laboral en este año. Específicamente en nuestro país, ya lo han platicado en varios lugares, México ocupa los primeros lugares a nivel mundial y le gana a países como Estados Unidos, China, porque tenemos de los mayores niveles de estrés, repito, a nivel mundial. Prácticamente el 85% de nuestra fuerza de trabajo reporta sufrir estrés laboral. Entonces son temas alarmantes, cifras enormes, que ya está catalogado como la epidemia del siglo XXI. Y esto
sin hablar del porcentaje que impacta económicamente en la productividad de las consultas médicas. Déjame decirte que entre el 60 y 70% de las consultas médicas están vinculadas a problemas derivados del estrés. Y es que si de repente desarrollaste una úlcera, una cefalia, alguna otra afectación, muy probablemente está originada por tu estrés crónico que estás desarrollando. No sé hasta aquí cómo ves el tema. A ver, eh, no sé ustedes, pero yo en esta lista de síntomas encontré un par, unos cuantos, mi querida Erika, de los que yo sufro literalmente. Es exceso de trabajo, un poco más de, de sedentarismo, un poquito más de presión, dolores de cabeza, más consumo de cafeína. Y la razón por la cual quería que estuvieras con nosotros es porque creo que hay que hablar libremente de esto. Y muchos, estoy seguro, que cuando arrancan en un trabajo tienen presión social, presión laboral de tener éxito. Cuando están en una situación complicada, quizás porque su empresa no pasa por los mejores momentos y particularmente en esta época donde hay un poquito más de incertidumbre económica, quizás esto genera un estrés laboral de tener que alcanzar cierto desempeño. Los vendedores que represento son personas que viven con una úlcera natural en el estómago constante porque tienen que resetear sus resultados y dominar y recrear valor. Y también porque estamos en un país donde no hay mucha prevención. Empezamos este programa, si quieres, hablando del accidente de Iztapalapa y un poquito del hecho de que pues, mucho se puede prevenir gracias a una buena anticipación. La educación financiera ayuda a prevenir justamente la posibilidad o la probabilidad de caer quizás en una situación de quiebra financiera. Y la prevención relacionada al estrés, pues para mí es importante y debe de ser un espacio para todos los que nos escuchan, que tienen esta voluntad de trascender, crear un legado, porque muchas veces es el objetivo de la gente que nos escucha, de saber que en realidad hay que afrontar estos retos y afrontar esta situación y buscar una solución. Ahora, yo quiero vincular estrés laboral y estrés financiero. ¿Tengo razón o me equivoco? Son dos asuntos totalmente distintos, Erika. Bueno, justo quería empezar describiendo el estrés porque pues prácticamente es el mismo efecto, solo que el estímulo que lo provoca es de naturaleza financiera. Es decir, yo respondo ante una demanda de carácter económico. ¿Por qué? Porque viene un gasto inesperado, porque lo que gano no me alcanza para cubrir mis gastos, porque no tengo ahorros, em, porque de repente suben los precios y el coste de vida supera, pues quizá el plan que tenga económicamente. Entonces, sí hay relación, sí es el mismo proceso químico, nada más que cuando hablamos de estrés financiero, pues evidentemente lo que estamos refiriéndonos es a esta relación que tenemos con el manejo de nuestro dinero, de nuestra economía. Aquí, pues bueno, hay muchísimo de qué hablar porque hablar de estrés financiero es hablar de nuestra cultura, hablar de que los mexicanos y muchas otras culturas del mundo compramos por emociones. Compramos porque hoy no fue un buen día y quiero eh, consentirme con algo. Este, tenemos una facilidad, Karim, para que con un clip busquemos la gratificación y normalmente esa gratificación está condicionada a un gasto. El problema es la educación, o sea, ya hablabas de la prevención y estoy totalmente de acuerdo, es un factor fundamental y ahorita podemos ver qué elementos desarrollar en nuestros hábitos para prevenir y no caer en estrés financiero. Pero antes de hablar de prevención, tenemos que hablar de educación financiera. ¿Cuántos de nosotros en los hogares tenemos este hábito de crear un presupuesto? Y yo les puedo apostar que somos muy pocos los que hacemos un presupuesto, aunque sea en una hoja y papel.
Esto de controlar los ingresos, los gastos, de tener una visión clara de lo que es mi situación financiera, individual, familiar. eh, ¿Cuántos de nosotros reducimos gastos, estos gastos hormiga, que de repente pues es una buena fuente para ahorrar dinero? ¿Cómo priorizamos nuestras deudas? ¿Cómo utilizamos nuestras tarjetas de crédito? Te voy a decir que yo doy mucha consulta privada y uno de los temas que ha incrementado en los últimos años es el mal manejo de las finanzas y lo que provoca. Porque evidentemente, así como te describí el impacto individual, emocional, social, eh, en la salud, pues todo eso lo produce la persona cuando también está afectada por estrés laboral. Y entonces, una de las cosas que vemos es que no sabemos usar los créditos. em, Pagamos una tarjeta de crédito con otra tarjeta y entonces vamos eh, provocando como una cascada. Efectivamente, hay muchas condiciones que no ayudan y no quiero ser omisa en estos temas. O sea, tenemos aspectos de desempleo, tenemos aspectos del coste de la vida, ¿no? Realmente las familias pueden comparar lo que gastaban hace unos años con lo que gastan hoy día para los, los temas esenciales, eh, lugar donde habitan, lo que comen, colegiaturas, transporte. Los sueldos y salarios que se perciben. O sea, sí, sí estamos conscientes que hay elementos en contra, pero es ahí donde tenemos que empezar a darles esta reflexión hacia lo que puede ser el bienestar emocional. Este bienestar emocional tiene que ver con que mis preocupaciones económicas no me afecten de tal grado, porque hay ciertos recursos que podemos hacer. Y entonces, sí hablemos de los planes de ahorro, si hablemos del acceso a seguros, que es muy importante hablar de los seguros, de las protecciones económicas, porque esto nos van a responder cuando tengamos una emergencia, un imprevisto, y no nos van a llevar a una situación que ahí es donde entra la palabra mágica, que no prevenimos, ¿no? Y creo que también esta cultura de los seguros, pues es muy baja en países como el de nosotros. Decimos, a mí no me va a pasar, pero cuando viene una situación así, pues obviamente nos desequilibra y nos impacta negativamente como es con el estrés. Erika, estoy 100% de acuerdo contigo. Y sabes qué, vamos a hacer un programa especial sobre estos temas. Te vamos a invitar a ti y vamos a invitar especialistas de la educación financiera. Creo que vamos a mezclar los dos temas. Pero nos queda un minutito. Me has prometido que ibas a estar con nosotros de nuevo aquí presencialmente en el estudio. Y me gustaría que nos des cómo la gente que quisiera quizás hacer una consulta contigo, Erika, pueda ponerse en contacto contigo justamente. Pues para mí me dará mucho gusto ver las situaciones ya en lo particular, porque como ves, son temas muy globales, pero cada una de nosotras y de nosotros, pues lo tenemos que aterrizar y encontrar herramientas para ponerlas en práctica. Em, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como mi nombre, Erika Villavicencio Ayub, y también les voy a dejar mi número de contacto directo. Atendemos ahí en el 55 34 07 02 60. Con mucho gusto podemos mostrarles que hay un camino para atender a través de herramientas de educación, de capacitación y restemos este impacto que estamos teniendo en nuestra salud física y nuestra salud mental. Muchas gracias, Erika, equipo. Estuvimos nosotros compartiendo este espacio sobre el estrés laboral, el estrés financiero con la doctora Erika Villavicencio Ayub. Un placer siempre tenerte con nosotros, experta en salud mental y gestión estratégica de recursos humanos. Nos vemos, equipo. Vamos al corte y continuamos.